Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 1, donde dice: No juzguéis para que no seáis juzgados. Nótese que aquí el maestro, acompañando a su enseñanza, establece mandamientos para los oyentes. Probablemente los destinatarios directos de estos son los discípulos, que están siendo instruidos por él, pero, sin embargo, junto con ello están también todos los que se habían acercado para oír sus palabras. Ya que nuestro Señor sigue un hilo común en su enseñanza. Primero establece un mandamiento y luego hace un razonamiento sobre el mismo, presentando las causas que lo motivan. Así también aquí, primero establece el mandamiento y luego desarrollará las razones que lo motivan. Cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Este mandamiento está haciendo alusión al espíritu crítico o de censura hacia los demás. Por otro lado, la palabra castellana crítico tiene la misma raíz que la del verbo juzgar, ya que el afán de juzgar a los demás es la expresión del orgullo personal de quien juzga. Por tanto, cuando alguien coloca sus propias normas en lugar de las de Dios, se erige en juez de quienes no están conformándose a ellas. Y esto da precisamente pie a la conducta infame del hipócrita, que estando él sucio delante de Dios, se atreve a juzgar a otros por su forma de vida. Tal situación conduce inexorablemente a sentirse santo frente a los demás, que son, desde la medida de la santidad personal, impíos. Esa era la forma de vida del fariseo, cuando juzgaba a los publicanos y daba gracias a Dios porque no era como ellos. Tales personas llegan pronto a la separación de quienes no son como ellos, ni tampoco piensan como ellos, esto es, al distanciamiento de quienes no siguen su esquema y formas. Así ocurría en tiempos de Isaías, cuando la impiedad de los líderes religiosos se manifestaba en grado sumo y el pecado del pueblo era evidente, ya que había quienes se atrevían a decir de otros: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Isaías capítulo 65 y versículo 5. Jesús está prohibiendo con este mandamiento emitir juicio condenatorio sobre las intenciones que motivan las acciones de otros, ya que solo Dios conoce la intimidad del corazón. El verdadero creyente toma una solemne decisión en su vida: dejar de juzgar a otros, cumpliendo así el mandamiento de Jesús. Romanos capítulo 14 y versículo 13 dice: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora bien, caben hacerse dos preguntas. Y la primera es: ¿prohíbe el mandamiento toda suerte de juicio? Y la otra es: ¿no puede el creyente distinguir aquello que es bueno de lo que no lo es y dar su parecer sobre lo que es justo y lo que es injusto? El mandamiento del Señor no impide distinguir entre el bien y el mal, pero tampoco es motivo que justifique no denunciar el pecado y condenar el mal. Si no fuese así, tendría que dejarse el ejercicio de la justicia secular en los asuntos del mundo.
ya que un juez creyente no podía juzgar el mal cometido en la sociedad y condenarlo. Sin embargo, la justicia humana es parte del método que Dios tiene para reprimir el mal en la sociedad. Quien diga que no hay razón para que existan los tribunales de justicia desconoce completamente y contradice la Biblia. Y la misma razón hay para el comportamiento en la Iglesia. Y un ejemplo claro está en el caso del incestuoso de Corintio, que cuya razón el apóstol Pablo convoca a toda la congregación para juzgar aquella conducta y establecer ese caso de disciplina necesaria. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El mandamiento no impide tampoco juzgar sobre la doctrina que se escucha en la predicación en la iglesia, ya que Pablo advertía a los creyentes en Galacia que si alguno predicaba otro evangelio que aquel que él mismo le había predicado, no importa quién fuese el predicador, aunque se tratase de un ángel del cielo, debían juzgar el mensaje y condenarlo como anatema. Gálatas, capítulo 1 y versículo 8 dice: Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y también el mismo apóstol invita a los creyentes a juzgar sobre asuntos generales de la vida cristiana. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 15, y también el capítulo 11 y versículo 13, donde dice: Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? De igual manera, el apóstol Juan invita a los creyentes a no creer fácilmente cualquier cosa, sino probar, sopesar si el maestro está enseñando lo que corresponde a la verdad o no. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es cierto que la palabra que utiliza Juan no es la de juzgar, sino la de probar, que significa sopesar las cosas para determinar lo que en realidad son. Y esto constituye en sí una forma de juzgar. Pero todavía más, Juan, el discípulo del amor, exhorta a todo creyente a no recibir en su casa ni dar la bienvenida a cuantos no traigan la doctrina verdadera sobre la persona y obra de Jesús. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Jesús prohíbe con el mandamiento emitir juicio sobre las motivaciones y no sobre las acciones. Y la razón está en que los hombres ven los hechos y a la vista de ellos juzgan las intenciones que lo motivan, con lo que pretenden conocer también el corazón que generó tales acciones. Más adelante, en su ministerio, el Señor diría: No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 24. Lo que Jesús está diciendo a la gente es esto: no os volváis críticos. Note que los escribas y fariseos, ellos estaban acostumbrados a juzgar a las personas,
emitiendo contra ellos juicios condenatorios, llamándoles pecadores, malvados, infieles, etc. Pero la prohibición del Señor se enfatiza luego en la enseñanza apostólica a toda la Iglesia. Pablo enseña que juzgar a un hermano es ponerse en el lugar del Señor, único juez, olvidándose que también el que juzga tendrá que comparecer ante él para ser juzgado. Romanos, capítulo 14, versículos 10 al 12 dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El juicio emitido sin conocimiento de causa, condenando a otro, se convierte potencialmente en una murmuración al hablar, desprestigiando al hermano. Santiago, en su epístola, advierte claramente contra este pecado, cuando dice en Santiago capítulo 4 y los versículos 11 y 12: Hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es heredador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Note que esto no impide, como se consideró anteriormente, que el creyente juzgue hechos visibles a la luz de la palabra de Dios y que la Iglesia establezca la oportuna disciplina para la limpieza espiritual de la congregación, tal como se enseña en los escritos apostólicos. De esa manera, debe juzgarse y disciplinarse pecados de inmoralidad. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, y los versículos 4 y 5, dice: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Note que eran prácticas pecaminosas. Como dice 1 Corintios capítulo 5 y versículo 11, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. También sobre vidas desordenadas. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, dice: Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Note que líderes en la iglesia que, reprendidos, persisten ellos en el pecado. Primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 20 dice: A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Por otro lado, los que causan división en la congregación. Tito, capítulo 3, y los versículos 10 y 11 dice: El hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y también quienes enseñan doctrinas erróneas. La segunda carta de Juan, versículo 10, dice: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Note que la razón por la que el creyente no debe juzgar es para que no sea juzgado, ya que Dios es el juez supremo del universo. El Padre
ha entregado todo juicio en mano de su Hijo, a quien constituye juez universal y único. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así pues, cuando un creyente está juzgando las intenciones de otros, está usurpando el lugar que corresponde a Dios. El crítico juzga sin amor ni misericordia, sintiéndose con ello en abierta oposición a Dios, que es gracia y misericordia infinita. Por tanto, actúa de modo contrario al carácter y actuación de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, y los versículos 36 y 37 dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Todo creyente ha de evitar lo que es falso en relación con su prójimo, como Dios había establecido en su ley. En Éxodo capítulo 23, versículo 1, donde dice: No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. También, mas no solo ha de evitar lo que es falso, sino también decir lo innecesario, ya que propalar las farsas ajenas convierte al que lo practica en un chismoso. Proverbios, capítulo 11, versículo 13, dice: El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. El que juzga a un hermano emite juicio contra él y divulga lo que le parece que es incorrecto en el hermano que ha juzgado, con el deseo de poner ante todos lo malo que supuestamente motiva sus actuaciones, convirtiendo toda manifestación de amor, porque el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios capítulo 10, versículo 12. La misma enseñanza está en la epístola de Santiago, en el capítulo 5 y versículo 20, donde dice: Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mientras que por otro lado el odio genera rencilla, el amor se encarga de no divulgar las faltas de otros. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 8 dice: Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Juzgar a un hermano en cuanto a intenciones es un grave pecado que debe de evitarse. Nótese, por ejemplo, que Jesús no está estableciendo una opinión, rogando que no se practique el juicio de intenciones contra otros, sino que establece un mandamiento concreto, que es: no juzguéis. Por tanto, desobedecer esto es mucho más que un desprecio hacia una enseñanza, es quebrantar un mandamiento que Cristo estableció. Así pues, quien juzga las intenciones de un hermano y se constituye en fiscal, acusador y juez, emite sentencia contra él, manifiesta el orgullo arrogante de sentirse superior. Note que estos que practican el juicio contra otro se olvidan de que, por ese pecado, darán cuenta delante del Señor. En cada caso se cumplirá la ley de la siega y de la siembra por el Maestro cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, ya que todo cuanto el hombre siembre, eso también ha de segar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tampoco debe de olvidarse la amonestación que Pablo hace cuando escribe y dice: ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos, capítulo 14, versículo 4. Se debe de considerar, por ejemplo, que cuántas veces en la historia reciente de la Iglesia, hermanos honestos fueron ellos juzgados por meros hipócritas, causándole daños muy serios en su testimonio y ministerio. La mayoría de las veces se trata de simples rivalidades o de celos propios de la vieja naturaleza. También, muchos jóvenes han sido espantados de las iglesias. Muchos adolescentes han sufrido en sus vidas el sacrosanto celo de quienes hablan de Dios, pero sin embargo ignoran la gracia de Dios. Jesús confronta a los cristianos de este tiempo con la solemne dimensión de su mandamiento que prohíbe juzgar las intenciones de otros hermanos. Y voy concluyendo con esto. Dice no juzguéis. Note que no es una prohibición absoluta. Juzgar no está prohibido en todas las circunstancias, ya que en realidad hay ocasiones en las que tenemos la responsabilidad de juzgar, y si no lo hacemos o nos negamos a juzgar, en esas ocasiones pecamos. Jesús nos recuerda que juzgar es un asunto serio, no algo que se toma o se descarta a la ligera. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Pero aquí se expresa la situación opuesta. Así como condenamos a otros, debemos esperar ser condenados. Amigo y amiga oyente, en Mateo capítulo 7, versículo 1 nos está aquí enseñando que, como que a cualquier hijo de Dios le es prohibido juzgar a los demás, ya que la persona que practica este precepto quedaría expuesta a toda persona mala y callaría ante cualquier acción mala. Amigo y amiga oyente, de manera que si tú tienes esa costumbre de juzgar a los demás, pero sin embargo no te gusta que te juzguen a ti, recuerda que Dios ahora no te juzga, pero sin embargo, si no hay arrepentimiento de tu parte en tu corazón, es decir, interiormente, lo más profundo de ti, será todo lo contrario. Por tanto, te animo, mi amigo, mi amiga oyente, a que venga al Salvador, al Señor Jesucristo, para que Él pueda perdonar tus pecados, redimirte de ese hábito que tienes de juzgar y de otros muchos. Podemos hacer una oración de fe. Por ello te aconsejo que me acompañes y digas conmigo: Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona que critico a muchas personas, que las juzgo y tengo hábito de hacerlo. Incluso no me di cuenta. Lo hago como algo normal, pero también con mi actitud he causado males a esas personas y a mí mismo. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te pido que vengas a mi vida y me salves. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí
y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.